El amor entre Alex va Tuna será siempre tan fuerte. Pero ¿qué pasará cuando Tuna descubra que Alex salió a cenar con una chica desconocida? ¿A dónde llevará esta historia? El amor entre ellos realmente se derrumbará en ese momento. No te pierdas los giros inesperados y llenos de tensión. Suscríbete ahora y activa la campanita para seguir cada segundo de esta emocionante historia. La cálida luz dorada del sol iluminaba el amplio jardín de producción de Alex, creando un paisaje impresionante en medio del vasto espacio. Alex y su secretaria caminaban juntos por el jardín, inspeccionando cuidadosamente la calidad de los productos que pronto serían enviados a los socios. Cada paso que daban era como un viaje con Alex, prestando atención a los detalles más pequeños. No podía ocultar su satisfacción al ver la excelente calidad de la cosecha de esta vez. Todo era perfecto desde las semillas hasta los frutos. Todo cumplía con los estándares más altos y seguramente satisfaría a los clientes más exigentes. Después de revisar el primer jardín, Alex y su secretaria se dirigieron al siguiente. Aunque el trabajo era agotador, el ambiente entre ellos seguía siendo relajado. Conversaban sobre estrategias y planes futuros, así como los próximos pasos para hacer crecer la empresa. Alex no podía evitar sentirse orgulloso de lo que había logrado, pero también sabía que para mantener ese éxito, cada decisión debía tomarse con cautela. Fue entonces cuando, al detenerse para revisar un jardín de vegetales, el teléfono de Alex sonó de repente, interrumpiendo su tren de pensamiento. Sacó el teléfono y vio el nombre de May en la pantalla. No sabía por qué, pero su corazón comenzó a latir con fuerza. May, una persona vinculada a sentimientos especiales, contestó y escuchó. La voz de May era cálida y algo seductora. Hola, Alex. Quiero invitarte a cenar. Me gustaría verte para hablar. Las palabras de May fueron como una brisa fresca que desvió su atención del trabajo. Alex guardó silencio un momento pensando en los demás asuntos pendientes, pero al mismo tiempo sintió una extraña sensación. Miró a su secretaria y luego su teléfono. Tras un breve silencio, respondió con calma pero lleno de expectativa. Está bien, lo organizaré. Espérame un momento. La llamada terminó rápidamente, pero la sensación de emoción y curiosidad sobre la cita aún permanecía en la mente de Alex. Después de colgar, Alex sonrió suavemente, como si el aire a su alrededor hubiera cambiado de repente. Miró a su secretaria y dijo de forma natural: Seguiremos con el trabajo después de que me reúna con un amigo. Gracias por tu ayuda esta mañana. La secretaria asintió, entendiendo que el trabajo importante aún debía completarse, pero también comprendiendo que a veces es necesario un pequeño descanso para disfrutar de encuentros inesperados que ayudan a renovarse. Alex condujo hacia el lugar de la cita, su mente aún girando con pensamientos sobre May. ¿Qué sorpresas traerá este encuentro? ¿Será el inicio de una nueva historia? En el aire fresco de la noche, Alex no podía evitar sentirse nervioso, esperando lo que el futuro depararía. Cuando Alex llegó al lugar, la imagen del restaurante elegante con sus luces brillantes apareció poco a poco ante él como una escena cautivadora. El restaurante se encontraba en una zona tranquila, destacando por su belleza refinada y su lujo. Alex estacionó el coche, apagó el motor, y la luz tenue de las farolas hizo que se sintiera como si estuviera entrando a otro mundo, donde todo parecía ser onírico y extraño. Entró al restaurante, donde el espacio estaba decorado cuidadosamente con mesas cubiertas por manteles blancos y velas brillando, creando una atmósfera muy romántica. Tan pronto como Alex cruzó la puerta, su mirada se vio atraída por una escena completamente inesperada. May, vestida con un vestido de novia blanco puro, estaba sentada en una mesa llena de deliciosos platillos. La imagen de ella en el vestido blanco como un ángel en este espacio elegante hizo que el corazón de Alex latiera más rápido.
Parece que todo a su alrededor se desvaneció, dejando solo la imagen de May brillando bajo las luces. Cuando May vio a Alex, sus ojos brillaron y una sonrisa radiante apareció en su rostro. May se levantó, su mirada llena de alegría y simpatía, y rápidamente se acercó a Alex, tomándole de la mano y guiándolo a sentarse junto a ella. El calor de sus manos hizo que Alex sintiera como toda la tensión previa desaparecía. Después de que se sentaron, May rápidamente abrió una botella de vino tinto y sirvió 2 copas transparentes. Levantó su copa, miró a Alex a los ojos con una mirada llena de esperanza. «Brindemos, Alex», dijo May con voz suave como una invitación. La luz de las velas se reflejaba en su rostro, haciéndola parecer una pintura perfecta en esta noche romántica. Alex también levantó su copa, saboreando el vino tinto fresco, que se mezclaba con la paz del ambiente como si todo se hubiera detenido por un momento. Comenzaron a disfrutar de la cena bajo la suave luz de las velas, y el espacio a su alrededor parecía sumergirse en el silencio. Los platos estaban preparados con esmero, y cada platillo que se servía hacía de esta cena un encuentro inolvidable. El sabor del vino se combinaba con los platos exquisitos y la conversación entre Alex y May fluida, suave y cálida. En ese momento, Alex no podía dejar de sentir el romanticismo y la magia de este encuentro. Todas las preocupaciones sobre el trabajo y las dificultades de la vida parecían desvanecerse, dejando solo a May el vestido de novia blanco y la cena romántica bajo las velas. La conversación entre Alex y May transcurría en un ambiente cálido y alegre, como un encuentro después de mucho tiempo de separación. Revivieron juntos viejos recuerdos, aquellos momentos dulces que compartieron, haciendo que sus corazones revivieran las emociones pasadas. Las historias divertidas, los viajes llenos de sorpresas, todas se contaban entre risas, haciendo que el espacio a su alrededor se volviera más vibrante. Cada historia, cada recuerdo compartido los mantenía riendo sin parar. Las risas resonaban suaves pero llenas de conexión. Esos momentos eran realmente especiales. No había presión por el trabajo ni preocupaciones de la vida, solo momentos de relajación y felicidad juntos. Después de que la cena terminó, Alex condujo a May de regreso a su casa. El aire se volvía fresco y tranquilo, pero en el corazón de Alex había una extraña sensación, algo indefinido. Habían conversado alegremente, pero ahora todo lo que quedaba era el sonido suave del motor del coche rodando por la carretera desierta. Todo parecía normal, pero había una tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de May, Alex abrió la puerta y salió. Con suavidad abrió la puerta para May, le sonrió y dijo adiós. Pero en ese momento algo inesperado ocurrió, algo que cambiaría todo en un abrir y cerrar de ojos. Desde lejos, cuando Alex y May estaban junto al coche, Tuna, la mujer que Alex amaba, acababa de regresar del mercado y por casualidad vio esta escena. Al ver a Alex y May tan cerca el uno del otro, Tuna sintió como si todo su mundo se desmoronara. En ese momento sus emociones se congelaron. No podía creer lo que estaba viendo. No entendía por qué el hombre que amaba estaba con otra mujer, mientras su corazón seguía completamente entregado a él. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, quedando solo la imagen de Alex y May, sus pasos pesados y el dolor en su corazón. Tuna no pudo quedarse quieta, dio la vuelta y caminó rápidamente hacia adelante. Sus pasos ya no eran firmes, como si arrastrara algo pesado. Las lágrimas caían silenciosamente. Nadie las vio, nadie las oyó. Sentía como si el mundo entero cambiara en ese momento. El camino de regreso a la granja era más largo que nunca. Cada paso de Tuna parecía infinito, como si no tuviera fin. Caminaba en su dolor, las lágrimas seguían cayendo sin saber a dónde iba. Solo quería alejarse de esa escena, alejarse del dolor que la estaba desgarrando por dentro.
Mientras tanto, Alex y May no se daban cuenta de que había ocurrido un malentendido mortal. Alex seguía sonriendo y conversando alegremente, despidiéndose amablemente de May. No sabía que en ese mismo momento el corazón de la mujer que amaba se estaba rompiendo. El corazón de Tuna se destrozaba. Él no sabía que en la oscuridad se estaba formando una herida profunda de la que no era consciente. Todo seguía como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en el corazón de Tuna. Ya no era la mujer fuerte y segura de sí misma que era antes. La sensación de traición, la soledad y el dolor la envolvían como una pesadilla. Mientras tanto, Alex seguía sin entender que ella estaba ante una bifurcación crucial, donde la verdad y los malentendidos decidirían el futuro de él y Tuna. Cada paso de Tuna se volvía más pesado. Él no entendía por qué sentía tanto dolor. Todo parecía tan perfecto en su mundo, pero ahora todo se derrumbaba en un solo instante. Ella necesitaba tiempo, necesitaba espacio para enfrentarse a estas emociones contradictorias. Pero quizás antes de que la verdad saliera a la luz, muchas más cosas ocurrirían. Muchas heridas necesitarán sanar. Tuna llegó a Bad Farm, pero su mente no podía escapar de la imagen de Alex y May. Cada paso, cada respiro era una carga. Intentó no entrar en la habitación y cerrar la puerta, pero los pensamientos y las emociones seguían torturándola. Las lágrimas seguían cayendo, mezclándose con un dolor que no sabía cómo enfrentar. Ella había pensado que su amor con Alex sería fuerte, que superaría todos los obstáculos, pero ahora ya no estaba tan segura. Afuera todo seguía tan tranquilo como cualquier otro día, pero en el corazón de Tuna una tormenta se estaba formando. Necesitaba entender todo. No podía dejar que un malentendido destruyera su relación. Pero, ¿será capaz Alex de explicar todo? ¿Se dará cuenta del dolor que ella está viviendo? ¿O todo esto será simplemente el fin de un amor que ya no es como antes? Esta pregunta resonaba en la cabeza de Tuna, y tal vez sea la misma pregunta que muchos están haciendo. ¿Puede el amor superar un malentendido y el dolor? ¿O será eso lo que nos aleje aún más? ¿Qué piensas tú? ¿Podrá Tuna perdonar a Alex y su amor podrá continuar? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Estemos atentos a lo que vendrá. Từ Na đã đến bên Hanji, nhưng tâm trí cô không thể thoát khỏi hình ảnh của Alex và May. Mỗi người bước đi, mỗi hơi thở đều là một gánh nặng. Cô cố không bước vào phòng và đóng cửa lại, nhưng suy nghĩ và cảm xúc cứ hành hạ cô. Những giọt nước mắt vẫn rơi và lẫn với một nỗi đau mà cô không phải biết đối diện thế nào. Cô đã nghĩ tình yêu của cô và Alex sẽ mạnh mẽ, sẽ vượt qua tất cả mọi thử thách, nhưng giờ cô không chắc nữa. Bên ngoài mọi thứ vẫn yên bình như bao ngày khác, nhưng trong lòng Tử Na một cơn bão đang hình thành. Cô cần hiểu mọi chuyện. Cô không thể để một sự hiểu lầm phá hủy mối quan hệ của họ. Nhưng liệu Alex có thể giải thích mọi chuyện? Liệu anh có nhận ra nỗi đau mà cô đang trải qua, hay tất cả những điều này chỉ đơn giản là kết thúc một tình yêu không còn như xưa nữa? Câu hỏi này vang vọng trong đầu Từ Na, và có lẽ đó là câu hỏi mà nhiều người đang tự hỏi mình. Liệu tình yêu có thể vượt qua sự hiểu lầm và tổn thương, hay đó sẽ là thứ thúc đẩy chúng ta ra xa nhau hơn? Liệu Từ Na có thể tha thứ cho Alex và tình yêu của họ sẽ tiếp tục? Hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo.